¿sí? Obviamente que toda pregunta que tengan o para agregar, lo hacen, ¿sí? Pueden, ¿cómo es? Pueden habilitar el micrófono para hacerlo. Bien, así lo vamos viendo. Bueno, un punto importante para destacar acá, esto lo charlamos en la clase pasada, pero lo vamos a resaltar y cuando inclusive pensemos en los temas para investigar y demás, lo vamos a seguir enfatizando. La historia se considera una ciencia, que la historia realmente como ciencia nace en el siglo XIX, ¿sí? Aunque el recorrido es muchísimo más largo, está más que claro, es muchísimo más largo, pero como ciencia se instala en el siglo XIX, porque justamente tiene para investigar su objeto de estudio, que son objetos de estudio que hacen referencia al pasado, obviamente, ¿no? Métodos y técnicas. ¿Sí? Tienen un método para poder hacerlo, como tienen cualquier ciencia naturales y demás. ¿Sí? Aquí también es elemental subrayar, y esto lo hemos comentado la otra vez, que la materia prima para un trabajo histórico son los documentos, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos una serie de vestigios, de cosas que ha dejado el pasado, ¿sí? Y que, aguarden, ahí está. Esperen que estoy silenciando a Kodak Smart. Bien. Decíamos, es elemental para que haya historia, para que haya un estudio científico del pasado, es elemental los documentos, ¿no? Los documentos se transforman en fuentes cuando lo toma el historiador, es decir, documentos puede ser todo lo hecho por el hombre en un pasado, ¿sí? Y cuando el historiador o historiadora toma determinados documentos para analizarlo, para aplicar un método, una técnica para poder analizarlo, eso ya se transforma en una fuente, ¿sí? Se transforma en una fuente, ¿no? Haciendo referencia a una metáfora, ¿no? Una fuente que tiene agua, aquí sería una fuente que tiene información en lugar de agua y que uno bebe, ¿no? Esa información, incorpora esa información que brinda la fuente. Bien, está claro también de que hay como ya lo decían los historiadores del positivismo, ¿no? Ya a fines del siglo XIX, sin documento no hay historia posible. Y esto se sigue manteniendo en pie. Ahora bien, lo que comienza a diferenciar de esa idea que tenían los historiadores positivistas a cómo es o cómo piensan los historiadores a partir de las primeras décadas del siglo XX y fundamentalmente en el siglo XXI, en la actualidad, es que por un lado, si bien, y está claro que sin documentos no hay fuente, también uno lo que tiene que enfatizar de que las fuentes escritas no son las únicas fuentes o documentos para hacer historia, ¿no? Que hay una diversidad de documentos y esto justamente lo resalta tanto Legoff como Mark Bloch, ¿sí? Hay una vastedad, todo lo producido por el hombre justamente, ¿sí? Es fuente, son elementos que nos permiten analizar el pasado, ¿no? Justamente, retomando a Marlock acá, ¿no? Si el objetivo de la historia, que señala Marlock, ¿sí? Es todo aquello que es el resultado de la acción humana, ¿no? Entonces está claro de que todo lo que produce el ser humano sirve como insumo, como fuente para poder reconstruir un pasado. También es importante en esto de la reconstrucción y en esto de las fuentes que el hecho histórico, ¿sí? El hecho histórico no es algo que está dado, ¿sí? Sino que tiene que ser
reconstruido por el historiador. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo leo una carta y, no sé, Julio Argentino Roca dice de que las poblaciones nativas son bárbaras, ¿sí? Y tomo ese hecho como tal, como que es así, ¿sí? No estaría haciendo mi trabajo de historiador. Yo en realidad lo que tengo que hacer es reconstruir a partir de esa fuente, ¿no? Y esto ya lleva a un trabajo del historiador un poco más complejo, ¿no? Porque en definitiva lo que tengo que ver es, bueno, en qué condiciones, en qué momento y en qué condiciones se formuló ese tipo de fuentes. No tengo que ser crítico con esos documentos, ¿no? Tengo que ser crítico porque, como bien lo Tiene que ver menciona... con, Sí. perdón, tiene que ver con el texto, precisamente el de Mark Bloch, que decía de cómo se interrelaciona la sociología con la historia. Precisamente conocer el ámbito donde estaban los documentos o archivos o fotos, lo que sea, para determinar el historiador qué es lo verdadero de eso. Claro, sí, tal cual. Contrastar con otros documentos, ¿sí? El contraste con otro documento, con otro testimonio, con otras fuentes, ¿no? Bueno, también en esa diversidad, en esa diversidad de documentos, está justamente esta cuestión de que decíamos, ¿no? De que no solamente los documentos escritos serían los válidos, ¿no? Ahí había un punto importante para destacar, que yo no recuerdo bien si fue Mirta, no recuerdo bien si fue Mirta quien antes de terminar la clase había mencionado de la crítica externa e interna de los documentos, ¿no? Mirta, ¿había sido vos? No, profe, creo que había sido Gisela. Gisela, bueno. Ah, Gisela, sí, puede ser. Bueno, ahí, no sé si está Gisela ahora, pero ahí estaba bien lo que marcó ella, ¿no? Esto de las críticas de los documentos. La crítica externa consistía fundamentalmente en descubrir el origen, ¿no? Y determinar si el documento era auténtico o falso. Bueno, esto tenemos que tomarlo con pinza, porque en realidad esa crítica externa, está bien, nosotros tenemos que ver si el documento es verdadero o falso. ¿A qué llamamos documento falso? Llamamos documento falso a un documento que es producido en un determinado momento y dice corresponder a otro, ¿sí? Por ejemplo, no sé, una carta que escribe una mujer que supuestamente la escribió en el año 77 en plena dictadura militar, ¿no? Y resulta que la carta no se escribió en el 77, se escribió en la década del 90. ¿Sí? Se hace pasar como una carta que se escribió durante la dictadura, por ejemplo. ¿Sí? Eso sería un testimonio, eso sería un documento falso, claramente falso. ¿Sí? Ahora también lo que llaman documentos falsos son documentos que se producen en el momento, histórico que uno está estudiando, pero que no responden a la verdad. ¿Sí? Y con esto hay que tener mucho cuidado, porque en realidad esos documentos falsos son documentos también, y sirven muchísimo. ¿Sí? Doy un ejemplo. Si tenemos en cuenta ese tipo de críticas, nosotros no tendríamos que estudiar, por ejemplo, los diarios en la Argentina durante la última dictadura militar, ¿sí? Porque daban noticias falsas. O si nos vamos a otro punto, a otro lugar, si tenemos en cuenta eso, que los documentos falsos no son auténticos, sino dicen la verdad, los que estudian el nazismo no podrían estudiar las propagandas nazis, que eran completamente falsas, existían y se dio en ese contexto histórico, ¿no? Y era para engañar a gran parte de la población alemana, que era nazi, pero que lo terminaba de manipular de todas maneras, ¿sí? Sobre los campos de concentración, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo no sé si en la actualidad, en realidad, en la actualidad, los historiadores
esto de la crítica externa no es lo esencial. Sí, lo que es esencial es la crítica interna. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser críticos de esa fuente, era lo que decíamos recién. Yo no puedo tomar el documento como tal. ¿Sí? Esto es una crítica que en el texto Legoff se le hace a uno de los historiadores positivistas de mayor resonancia en Francia en la década del 80 del siglo XIX, ¿no? Que es Fustel, que en la página 105 tengo esto. Fustel, este historiador, decía justamente con respecto al papel, al rol del historiador y la fuente, ¿no? Y los documentos. Decía, su única aptitud, está hablando del historiador, la única aptitud que tiene que tener el historiador consiste en extraer cuidadosamente en extraer de los documentos todo lo que contiene y no añadir a ello nada que no contenga. El mejor de los historiadores es el que se atiende más a los hechos que los que interpreta con mayor corrección, al que no escribe ni piensa sino según esos hechos. Es decir, la actitud que tendría que tener el historiador, según Fustel, que es lo que se va a criticar, es que el historiador tiene que tener una postura pasiva frente a los documentos. Es decir, es tomar lo que dice el documento, transcribirlo, no añadirle nada, no hacerle ningún tipo de crítica, ¿no? Y a partir de allí exponer lo que dice ese documento. Porque la verdad se consideraba, ¿no? estos historiadores consideraban que la verdad del pasado estaba en el documento escrito y de los grandes personajes, ¿no? Pero entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que ningún documento es inocente, ni un documento escrito, ni un testimonio oral, ni una pintura, si todo tiene una influencia, todo tiene una interpretación, todo tiene una ideología, ¿no? Y por eso se lo debe indagar y abordar con métodos. Era lo que no proponía Fustel y era lo que, a partir de la renovación de la historiografía, en el siglo XX, ¿no? En la primera década del siglo XX, se va a empezar justamente a criticar, ¿no? Que el historiador no puede tener un papel pasivo frente a la fuente, sino que el historiador, las fuentes, dicho de otra manera, las fuentes hablan a partir de las preguntas que hace el historiador. Por eso el historiador se tiene que plantear un problema. Si no basta con un tema, los historiadores positivistas planteaban un tema, ¿sí? Quiero estudiar la iglesia en tal momento o en tal lugar, ¿no? Y en realidad, bueno, ¿qué es lo que se quiere estudiar de la iglesia? Entonces, de ahí nace esta idea de historia-problema, que nace con la Escuela de los Annales, ¿sí? En Francia, y que se va a sufrir algunas modificaciones, pero que llega con mucha vigencia hasta el día de hoy. Sabemos que hacer una investigación histórica implica plantear un problema histórico. Bien, entonces, la historia dejó de ser un mero relato del pasado, ¿sí? Donde escribo hecho por hecho y simplemente, sino que voy problematizando, ¿sí? La historia en definitiva, es una reconstrucción del pasado, no fragmentaria del pasado, donde yo tranquilamente, como hacen los reconocidos historiadores, yo expongo lo que, a partir de las fuentes que conseguí, su análisis, y lo que no pude conseguir lo puedo plantear de una manera tentativa o plantear directamente que no pude reconstruir eso. ¿Sí? Eso es válido dentro del trabajo del historiador, del rol del historiador. ¿Sí? Bien, esto lo dijimos. Entonces, un poco para tener en cuenta esto de algunas características, ¿no? de la historia y los documentos, el papel fundamental que cumplen los documentos para un trabajo histórico, y los métodos, que todavía los métodos no charlamos nada, ¿sí? Después lo vamos a ver con más detalle, los métodos de la historia en la actualidad. Pero sí, lo que nos gustaría ya comenzar es con un recorrido de esa historia como ciencia. Que yo les dije recién, la historia se consolida como ciencia en el siglo XIX, pero su recorrido es de muchísimo más largo plazo. Bien, y para eso
para ir conformándose como una ciencia, la historia fue, el estudio del pasado fue incorporando diferentes métodos o instrumentos para poder analizar esos hechos pretéritos. Algunos métodos que voy a marcar ahora y que está fundamentalmente destacado en el texto de Legoff, son métodos que uno ya lo tiene tan incorporado que no se da cuenta que son métodos. ¿Sí? Bien. Pero son los primeros métodos que tiene la historia y que después va ampliándolo y va a profundizarlo. Uno de esos métodos tiene que ver con las citas. Ustedes recuerden de que lo que plantea Legoff en esas grandes etapas, ¿no? Esta es la primera etapa que es, y esto para que comprendamos lo extenso en el territorio, en el tiempo que fue la producción de la historia como ciencia, ¿no? Es entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo, ¿no? Donde se inventa lo que es el discurso histórico, y aquí aparece el concepto de testimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad la historia que se hacía en esos tiempos era la historia reciente, ¿no? Era la historia que había pasado 30, 40 años atrás, simplemente eso. Bien, ahora, uno de los métodos que se utiliza para poder extenderse aún más en tiempos remotos, en tiempos más lejanos, ¿no? Es justamente el de las citas. Bien, eso es un método. Poder citar. Yo puedo hacer un trabajo de historia colonial, no voy a tener testigos, pero sí lo puedo hacer a partir de documentos escritos o de pinturas o lo que fuese, ¿no? Cualquier vestigio que me sirva como fuente, y a partir de tener acceso a esa fuente y al mismo tiempo poder citarlo, eso me da la validez como fuente, ¿no? Quien lleva adelante esto de la cuestión de la cita como método, como instrumento, ¿no? de las fuentes, es Eusebio de Cesarea, ¿no? Que justamente comienza con esas citas, ¿no? Con esas citas mucho más lejanas. Luego también otro de los métodos primeros que tiene la historia para poder convertirse como ciencia es encontrar causas y consecuencias a un proceso, ¿sí? Causas o consecuencias. Esto ya Polibio lo indicaba, estamos hablando también en la antigüedad, ¿no? Lo que ocurre de que, bueno, en esos tiempos y hasta les diría, hasta lo que es el positivismo inclusive, generalmente la mirada del historiador era una causa se transforma en una consecuencia, ¿sí? Una causa lleva una consecuencia. Y después, las investigaciones que se dieron ya en el siglo XX y que llegan hasta la actualidad muestran cómo un hecho histórico no responde a una sola causa, sino que a varias causas, ¿sí? Acá comienza a aplicarse como método, como herramienta de la historia, la multicausalidad, ¿sí? Que los hechos, no solamente históricos, también los que nos pasan a nosotros, ¿no? También del presente, se explican o responden a una multicausalidad, ¿no? Y al mismo tiempo que ese hecho que se produce va a determinar una variedad de consecuencias. Eso también, ¿sí? No sé, que una persona, por dar un ejemplo, que una persona se quede sin empleo, no es solamente, no va a tener una sola consecuencia, va a tener varias consecuencias, ¿sí? Por dar un ejemplo cotidiano, ¿sí? Bueno, otro método muy claro con respecto al análisis del pasado y a formar la historia como ciencia es la periodización. ¿Sí? Esto es algo muy clásico en la historia, capaz que uno hasta podría haberlo perdido de vista como método, pero bueno, un método para llevar adelante un trabajo de historia es la periodización. Entonces, acá la periodización no la estamos entendiendo en términos positivistas. ¿Qué quiere decir entenderlo en términos positivistas? Lo positivista, la periodización era por hecho. Tengo este hecho, tengo este hecho, tengo este hecho, ¿no? Una serie, una conjunción de hechos, ¿no? Era una historia
acontecimental, estudiaban el acontecimiento. Ahora, como se estudian los procesos históricos, que está compuesto por acontecimientos, pero se estudia el proceso histórico, llevar adelante una periodización nos permite, por un lado, delimitar lo temporal, ¿sí? Es decir, al delimitar lo temporal, eso hace de que uno pueda hacer que una investigación realmente se pueda llevar adelante. Bien, los investigadores, los historiadores positivistas utilizaban investigaciones que eran de larguísimo plazo. Bien, eso mismo van a llevar también lo de la historiografía francesa a los anales, pero luego, y esto uno lo ve ahora en el presente, las investigaciones históricas suelen ser con un recorte temporal más acotado y por lo tanto más viable. ¿Sí? Porque yo si no pongo una delimitación temporal, la investigación se puede hacer completamente inviable. Una cosa, si yo menciono la represión durante las dictaduras militares en la Argentina, y entonces yo estoy hablando de todas las dictaduras que hubo desde 1930 hasta 1976, y otra cosa es si yo digo la represión de la dictadura militar autodenominada Revolución Libertadora, ¿no? Y pongo el periodo de 1955 a 1957, 1958. Yo estoy delimitando y estoy llevando una periodización, claramente, ¿no? Además, la periodización lo que permite es contextualizar. Y yo digo, bueno, yo voy a estudiar este periodo, yo al mismo tiempo lo estoy contextualizando. ¿Sí? Recordemos que uno de los requisitos para hacer un trabajo de historia es no cometer anacronismo. Nosotros estamos en un presente y estamos analizando un hecho pasado, ¿sí? Más allá que lo vamos a mirar con ojos de presente, porque estamos en un presente, yo tengo que tratar de comprender cómo era la sociedad en ese momento, o la política, o la economía, para poder comprender y contextualizar ese proceso histórico que yo estoy viendo ahí. Sí, esto ya lo hemos explicado el viernes pasado, o por ejemplo, el concepto de infancia, ¿no? Por ejemplo. Finalmente también tener en cuenta que la periodización depende del tema que voy a investigar. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos muy incorporado la periodización política, ¿no? Esto de que este gobierno termina y nace este otro gobierno, termina, pero cuando yo voy a investigar un tema yo capaz que voy a investigar un tema que es un tema de historia social, que no tiene por qué estar vinculado a lo político. ¿Se entiende? A una periodización política. ¿Sí? Por ejemplo, este libro. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver ahí, porque La ciudad impura. Voy a tratar de abrir esto acá, si los puedo, así puedo ver si. Este libro, La ciudad impura. La ciudad impura es una investigación, entonces es una tesis doctoral que es un libro, ¿no? La hace Diego Armos. Este tipo investiga la tuberculosis, ¿no? El impacto sociocultural, político de la tuberculosis. Él no tiene que tomar una periodización política. Fíjense que él arranca en 1870, no arranca en 1880, como generalmente, o en 1862, como generalmente es la periodización política. ¿Sí? Y él termina en 1950, no termina ni en 1946, ni en 1955. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la periodización que lleva él está determinada por el tema que está investigando. ¿Sí? No por lo político. Entonces eso uno lo tiene que tener en cuenta. Según lo que yo voy a investigar, ¿sí? Se determina la periodización. La periodización va a depender de ese tema, ¿sí? que yo voy a investigar, ¿bien? Que voy a estar investigando. Entonces, aquí lo que se observa dentro del tanto el texto de Legoff como el de Marc Bloch es primero que la investigación histórica ha ampliado por completo, y acá estamos en lo que es más que nada en el capítulo 5 de Legoff, que es la historia hoy, ¿sí? Que en realidad es un texto un poquito más viejito. Esa historia hoy llega hasta la década del 90, 1990, ¿sí? Tengamos en cuenta que se ha renovado también la historia del 90 para acá, pero bueno, de todas maneras,
Primero lo que se observa es que hay una ampliación de la investigación histórica respecto a los temas, hay una gran variedad de temas para investigar, ¿sí? Cuando antes lo principal era la historia política, o la historia religiosa, o la historia militar, no la historia de batallas y demás, aquí sigue habiendo historia política y demás, ¿sí? que se ha renovado, pero sobre todo lo que comienza a ver aquí es un desarrollo primero de una historia social, de una historia económica, y más adelante, ¿no? de la historia cultural y demás. Y a partir de ahí también comienzan a proliferar como diferentes líneas de investigación, porque uno puede decir, no sé, historia social, y puede dentro de historia social decir historia de la inmigración, o puede ser historia de la salud y la enfermedad, o puede decir historia de género, o puede decir, se comprende, hay una diversidad muy importante de los temas y también de los problemas a investigar. Al ampliarse los temas y los problemas a investigar, lógicamente eso termina también modificando los objetos de la historia. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetos de la historia? Ahora comienza, ¿no? una ampliación muy importante de esos objetos. Ya no son más los grandes personajes, las figuras políticas, religiosas o militares. ¿Sí? Al mismo tiempo, como se han ampliado los temas y los problemas, hay una gran variación de los documentos. Si antes se estudiaban los grandes personajes, bueno, bastaba con los documentos escritos que escribieron los papas, o que escribieron los generales o los jefes militares, o que escribieron los presidentes o los reyes o las figuras políticas, ¿no? Ahora, como se ha cambiado y se ha ampliado los temas, problemas a investigar, está claro de que hay una gran variedad de documentos a tener en cuenta. ¿Sí? A tener en cuenta. Por ejemplo, volviendo al mismo caso, si vamos a un tema de este tipo de investigación, lo que menos hay acá son documentos políticos, discursos políticos. ¿Sí? Aquí hay documentos que van desde revistas, por ejemplo, desde fotografía hasta revistas, propaganda de revistas, ¿sí? Hay testimonios, porque llega hasta 1950 y hay algunos testimonios orales, ¿sí? Revistas de medicina, tesis doctorales de medicina, es un grupo de documentación mucho más amplia, ¿no? Y acá un poco lo que creo que Natalia comentaba hace un ratito, ¿sí? También lo que sucede en esa renovación histórica tiene que ver con esta vinculación ya sí con otras disciplinas, fundamentalmente la historia se empieza a relacionar con la antropología y la sociología. ¿Sí? La sociología y la antropología terminan de brindar herramientas para analizar el pasado. Bien, esto también se fue ampliando bastante, ¿no? Porque convengamos de que también la demografía como ciencia ha aportado mucho al estudio de la historia, también la iconografía, ¿no? Hay muchas investigaciones históricas que se hacen a partir de imágenes, ¿no? De analizar diferentes tipos de imágenes. Las ciencias políticas también, para la renovación de una historia política, las ciencias políticas también han traído, ¿no? Herramientas que sirven justamente para estudiar el pasado. ¿Bien? Entonces, claramente estamos en un panorama ya de la historia que se ha visto modificado y que se ha visto muy amplio, ¿no? Y esto nos permite justamente poder indagar, esta flexibilidad y esta amplitud nos permite a nosotros poder indagar diferentes cuestiones sobre el pasado. ¿Sí? Que la clase que viene lo vamos a ver con ejemplos, pero hay temas que son temas de investigación histórica y que han sido libros luego y demás, que realmente son impensados a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que hoy en día son temas de investigación histórica. ¿Sí? Esto se debe justamente a esa gran renovación de la historia con la Escuela de los Anal, en la década de 1920, con las 3 generaciones ANAL, ¿no? La última generación de renovación es en la década de 1970, pero también con la gran renovación de la historia que se dio a partir de los años 1980, ¿sí? Que empezó a perfilarse la historia más como lo conocemos nosotros ahora, ¿no?
Bien. Entonces, hasta aquí, esperen que dejo de compartir esto porque queda poquitito, pero esto ya es para entrar en el texto de Caimari, pero me gustaría dejar un poquitito acá. Entonces, hay una variedad muy importante de temáticas para poder estudiar, ¿sí? Yo puedo dar un ejemplo que es a modo personal, ¿sí? Pero, por ejemplo, algo que yo vengo investigando hace bastante, que son las epidemias, yo la venía trabajando de la historia social y dentro de la historia social de una línea llamada Historia de la Salud y la Enfermedad. Pero, por ejemplo, y ahora en una investigación que estoy haciendo en el marco de un posgrado, lo estoy trabajando desde una perspectiva completamente nueva, una línea historiográfica muy nueva en nuestro país, que es historia de las emociones, ¿sí? Entonces, estudiar, por ejemplo, la ira, estudiar, por ejemplo, la culpa, estudiar el dolor, estudiar la bronca, estudiar, estudiar la compasión, estudiar esas emociones en el pasado, que no es nada fácil, obviamente que no es nada fácil, ¿sí? Pero es una nueva línea historiográfica que viene como a reemplazar a una línea historiográfica que fue muy cuestionada, que es la historia de las mentalidades, ¿sí? Marc Bloch es el pionero, ¿sí? Junto a Lucian Febvre, de la llamada historia de las mentalidades, ¿no? Esta idea ya de una historia asociada a la psicología, si se quiere, ¿no? Y que intentaba estudiar, en el caso de Marc Bloch, bueno, cómo se producía el convencimiento y la creencia de los campesinos de que el rey curaba las escrúfulas. Ahora lo sigo contando porque se va a cortar, ¿sí? Esperen que dejo... Decía, justamente Marc Bloch junto con Lucian Febvre son quienes encaminan una nueva manera de hacer historia, que es la historia de la mentalidad, que está por fuera de la historia política que subsistía, ¿no? Y Marc Bloch, lo que explicaba Marc Bloch, que tiene una vida tremenda. Yo no sé si escucharon, leyeron sobre la vida de él, pero un tipo que primero estuvo hoy, que es uno de los más destacados y hasta inclusive considerado, defenestrando a Herodoto, el padre de la historia, ¿no? A Marc Bloch, el día del historiador, es considerado justamente en la muerte de Marc Bloch. Y es un tipo que le costó, en realidad el reconocimiento académico de él costó muchísimo. Su obra más importante, o por lo menos que tuvo mayor relevamiento, que fue Los Reyes Dramaturgos, que fue su primer libro, es un libro que es de la década del 20, de 1924, si mal no lo recuerdo, y que acá en castellano llegó recién en 1998. Fue un tipo de que en realidad de ascendencia judía, ¿sí? De nacionalidad judía, y que va a estar, va a formar parte del ejército francés, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. Él va a interrumpir sus estudios. El doctorado a él le llevó muchísimo tiempo porque justamente tenía que laburar, y cuando pudo entrar en la universidad, como profesor en la Universidad de Estrasburgo, que es una universidad bastante marginal en Francia, por lo menos que no tenía, ¿no? No tenía renombre, si no era la Sorbona ni era ninguna de esas universidades. Allí cuando empieza a tener una cátedra, él ahí termina su doctorado, que le llevó más de la cuenta, y lo cierto de que él estudió, empezó a estudiar el tema del campesinado, ¿no? La relación del campesinado en la época feudal, estamos hablando, ¿no? Con los señores y demás, y después él termina realizando un estudio maravilloso que tiene que ver que son los Reyes Dramaturgos, que lo que intenta explicar ahí es cómo, esperen que me están llamando, ahí está, ya corté, de cómo se produce la creencia por parte de la población y sobre todo del campesinado, de que el rey, ¿sí? Dramaturgo, tenía los poderes con el anillo para tocar y curar las escrúfulas. Las escrúfulas es una enfermedad que estéticamente es horrible, ¿no? Salen como huevos para todos lados, pero es una enfermedad que no es mortal ni nada y que desaparece solo.
¿sí? Con el tiempo desaparece, ¿no? Entonces, bueno, hace todo un análisis, pero más gestual, ¿sí? En ese trabajo donde explica el tema de lo colectivo, ¿no? De la mentalidad colectiva y demás, pero bueno, después se empieza a ser duramente criticado por mucho, y está bien las críticas, entre ellas no diferenciar para él, todos los campesinos pensaban igual, todos los campesinos se comían esa creencia, bueno, comienza toda una serie, ¿no?, de críticas, pero de todas maneras, nada, un tipo que le dio mucho a la historia, que bueno, que inclusive él le decía, ¿no? Había peleado en la Primera Guerra Mundial, después cuando termina la Primera Guerra, en el frente de batalla, ¿no? Él y su hermano, cuando termina la Primera Guerra Mundial, consigue un puesto en la universidad, ahí es cuando tiene que presentar la tesis doctoral, porque si no se queda sin laburo, presenta la tesis doctoral, que es descomunal, y que le mueve el piso a más de uno de estos positivistas y demás. Ahí se acerca un belga, Henry Piremne, un gran historiador, ¿no? Un historiador de la historia social, que va a ser como, que lo va como a apadrinar a él. Pero bueno, Bloch tiene 6 hijos, se casa, tiene 6 hijos y demás, y entra en la Segunda Guerra Mundial, y encima Francia, que había sido ocupado por los alemanes, ¿no? Tiene que irse con toda su familia a su casa en el campo, a resguardarse, y después vuelve a pelear en el frente francés, y ahí no pudo frenar justamente el avance nazi, ¿no? Los franceses, y él queda prisionero y lo terminan fusilando, ¿no? A él y demás, pero inclusive mientras estuvo en su casa de campo, estuvo escribiendo La extraña derrota, creo que escribió, que eso se publicó post-mortem, ¿no? Pero fueron una serie de escritos, un tipo que escribía permanentemente, ¿no? Y que marca un poco el camino de esa nueva historia, que después se va a ir bifurcando y se va a ir modificando, ¿no? Lo quería destacar porque justamente hay un artículo ahí de él en la materia. Y dicho eso, ¿no?, y alguna de esas ideas, me gustaría ir ahora al de Caimari. El texto de Caimari, La vida en el archivo, ¿sí? Yo lo doy por la siguiente razón. El texto es un texto muy ameno, yo seleccioné creo que 2 capítulos, pero que aparte son muy pequeños. Lila Caimari es una muy reconocida historiadora en nuestro país, que trabaja en la Universidad de San Andrés y en otras universidades, ¿no? Y que se dedica sobre todo a una historia social de la delincuencia, ¿sí? Y ha tenido toda una serie de estudios con respecto a ese tema, ¿no? La policía, la delincuencia y demás, en el siglo XIX y principio del siglo XX. Y ella, cuando hace su tesis doctoral, no lo hace con respecto a ese tema. Ella está trabajando otro tema, ¿no? Pero se cruza sin querer con un montón de fuentes que la seducen mucho más, que no tenían que ver con el tema que estaba investigando, ¿sí? Pero que la seduce mucho más, que no la va a cambiar porque su tesis ya estaba encaminada, ¿no? Pero que después, ya recibida, va a empezar a dedicarse a estos tipos de estudios, ¿no? ¿Y por qué doy este texto de Caimari acá en este seminario? Bueno, primero con la finalidad de la cuestión archivo. Yo sé que ahora es medio difícil hablar de los archivos porque estamos en pandemia, yo no le estoy diciendo a ustedes, miren, en el encuentro del aula le digo, bueno, miren, tienen que ir, en este mes tienen que ir en algún archivo a buscar porque no lo podemos hacer, ¿no? Pero ella lo que explica, comenta su experiencia en el archivo, ¿sí? Y habrán visto de que es muy difícil acceder a un archivo. Ella es un archivo policial que va a acceder, ¿sí? Una mina que tiene la credencial de investigadora, ¿sí? Es muy difícil y hay muchos escollos, ¿sí? Tenemos muchos escollos. ¿Esto para qué? Bueno, el texto lo doy primero para tener en cuenta que cuando vamos a un archivo no todo es color de rosa, nos encontramos con muchos problemas, ¿no? A veces para inclusive acceder al archivo, y cuando accedemos al archivo, a veces para poder encontrar las fuentes, ¿sí? A mí me ha pasado, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional, en la parte de hemeroteca, donde están los periódicos, ¿no?, hacer una búsqueda anterior a unos diarios que yo necesitaba, lo encuentro que estaba en la Biblioteca Nacional, en hemeroteca, voy un sábado a la mañana, estoy hablando
año 2010 creo que fue, si no me equivoco, voy y no estaban los diarios. Es decir, figuraba, ¿no?, en la nomenclatura, pero los diarios no estaban. Si no es que estaban prestados nada, los diarios no estaban. Entonces, uno tiene, ¿no?, estos inconvenientes en el archivo, ¿no? Entonces lo doy por un lado por ese motivo, ¿no? Por el otro lado también doy este texto porque acá lo que explica bien es el tema de las fuentes y es el tema de la escritura final. Y esto me gustaría destacar porque es un problema que tiene el seminario muchas veces, sobre todo el seminario de investigación 2, que ustedes ahí elaboran el trabajo, ¿sí?, el trabajo final. Explico en qué consiste esto. Vamos a algunas puntas del texto de Caimari y voy explicando puntualmente con el seminario, ¿no? Lo que divide el IRA Caimari son, digamos, el trabajo de investigación en 3 momentos, ¿no? Una parte heurística, que es la búsqueda de fuentes primarias, ¿sí? Yo planteo un tema para investigar, un problema, y yo necesito fuentes. Recién dijimos de que sin documentos o sin fuente no hay historia. ¿Bien? Ese es el trabajo heurístico. El trabajo heurístico es recaudar toda la fuente que yo pueda. ¿Está? ¿Se comprende? Luego viene el segundo momento, que es el hermenéutico, que es cuando yo tengo todas las fuentes, selecciono una metodología, concepto, que después lo vamos a ver eso, ¿sí? Y empiezo a analizar esas fuentes. Está claro que allí, en ese momento, hay fuentes que yo voy a descartar. Hay fuentes que a mí no me sirven. Hay fuentes que hablan de mi tema, del tema que yo elegí, pero que tendría que quedar afuera, ¿sí? La autora describe muy bien lo que cuesta dejar esa fuente. Esa fuente yo la puedo dejar para otra investigación. Ustedes me podrán decir, bueno, pero la verdad yo estoy haciendo esta investigación porque es uno de los requisitos para aprobar el profesorado, para recibir, listo, perfecto. Ahora, si yo sigo estudiando o si soy un investigador, cuando yo recolecto una serie de fuentes, yo digo, bueno, no, la verdad que esta fuente no va, porque no termina jugando nada, ¿sí? Y la termino de descartar. Bueno, justamente Lila Caimari, una historiadora con mucha experiencia, reconoce lo que nos cuesta a nosotros, ¿sí?, como investigadores, descartar fuentes. Pero la tenemos que descartar. Y acá voy con el seminario. Lo que se observa muchas veces es que los alumnos, las alumnas, hacen un trabajo de campo, ¿no? Tienen una cantidad de fuentes y después tiran toda la fuente dentro del trabajo. Y queda mal. Porque si queda bien, es decir, a ver, si yo todas las fuentes que yo busqué y que tengo, va todo bien, perfecto. Pero termina jugando en contra porque termina metiendo información o cosas que no tienen que ver con el trabajo o que tienen muy poco que ver con el trabajo, ¿no? Y hay como una necesidad de, no, yo tengo que poner la fuente, la tengo que poner porque me fui hasta allá y la conseguí, así que, ¿sí? Entonces ese trabajo hermenéutico es elemental acá. Es justamente, inclusive Lidia Caimari plantea, ustedes no lo van a hacer esto porque nada, está pensado en una investigación para un profesorado, ¿no? Pero Lidia Caimari plantea de que muchas veces los historiadores hasta incluso lo van descartando por etapas a la fuente, como que le cuesta mucho, ¿no?, desprenderse de la fuente. Eso por un lado. El tercer momento es la escritura, ¿sí? Yo ya analicé la fuente, yo tengo que escribir, ¿sí? Tengo que escribir. Acá justamente cuando yo escribo, y acá viene lo otro muy importante que señala el autor y que me parece muy pertinente para plantearlo en el seminario, yo no puedo poner, no sé, estoy escribiendo sobre un tema, estoy trabajando, vamos a suponer que estoy trabajando con prensa, con periódicos, esas son mis fuentes primarias, yo estuve analizándola y demás. Y yo en el trabajo de investigación no puedo poner, no sé, estoy trabajando sobre cómo representó el diario Clarín el bombardeo a Plaza de Mayo en 1955, ¿no? Suponete que estoy investigando eso. Yo no puedo poner en el trabajo, en la escritura, el diario Clarín era antiperonista, obviamente no era antiperonista, y estaba a favor del bombardeo. Y esto se demuestra en 2 puntos y pego 3 páginas del diario. Todo el artículo del diario, todo así. Porque el diario, no, yo tengo que hacer un análisis de la fuente.
¿Se comprende? No es un corte y pegue de fuente, no es que yo voy, busco, ¿sí?, la fuente, encuentro fuente, y después lo que hago es escribir un poquito, pegar una fuente, escribir otro poquito, pegar otra fuente. Yo tengo que hacer un trabajo a partir de eso. ¿Sí? Ese es el tercer momento. Obvio de que los tres momentos son difíciles, no son fáciles, eso está claro. Sí. Una consulta, en el momento de la escritura, digamos que a pesar de que trabajamos y analizamos las fuentes, tiene que haber una impronta personal. Y sí, tiene que haber una impronta personal, pero aparte tiene que haber ese análisis, tiene que estar plasmado ese análisis. ¿Sí? A ver, volvemos a lo mismo, chicos. Si yo solamente voy a hacer una búsqueda de fuente, perfecto, se necesita fuente, y pegar esas fuentes en un trabajo, yo estoy haciendo lo que hacían los historiadores en el siglo XIX. Estoy haciendo lo mismo. ¿Se comprende? Yo tengo que hacer una crítica a esas fuentes. Tengo que realizar una crítica. En todo caso, si yo no me puedo despegar y digo, no, che, yo tengo que presentar las fuentes tal cual, así como lo encontré yo, bueno, haré un anexo documental a lo último de todo. Al final de todo, ¿no? Pondré anexo documental y pondré todas las fuentes así tal cual. Pero en el trabajo yo tengo que redactarlo, tengo que hacer una escritura basada en el análisis de esa fuente. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. ¿Se comprende? Está bien, yo lo que voy a analizar y las ideas que voy a sacar, obviamente va a ser a partir de los documentos que yo encuentre, eso está más que claro, ¿sí? A partir del análisis de esos documentos. Pero no nos vayamos al extremo de un corte y pegue de documentos sin ningún tipo de análisis. ¿Sí? Bien. Acá sucede muchas veces lo que se observa cuando se corrigen los trabajos de investigación histórica en el instituto, no estoy hablando en otro lugar, en el instituto, es cómo quienes investigaron le cuesta muchísimo desprenderse de fuentes que terminan arruinando el trabajo, ¿sí? Terminan arruinando el trabajo porque dejan fuente, porque piensan que la sumatoria de fuentes suma y no es así, y como también muchas veces hay poco análisis de la fuente. Como muchas veces lo único que se demuestra en el trabajo es que fueron en determinado archivo y que se puso y se pone lo que se encontró. Esto pasa mucho también cuando se hace historia reciente y cuando se trabaja con testimonio. La gente que hace entrevista, los alumnos y las alumnas que hacen entrevistas, generalmente lo que hacen es una reproducción de la entrevista. Se le preguntó a la persona tal cosa y la persona respondió esto y esto y esto y esto. Y la otra persona esto y esto y esto. Y listo, y se pasa como si fuera que la verdad está en lo que dice la persona. Y no, yo tengo que analizar eso. ¿Sí? Yo tengo que llevar adelante un análisis a partir de un método que todavía vuelvo a repetir. De método no hablamos prácticamente nada. ¿Tá? Todavía falta hablar de métodos, qué son los métodos en la historia y demás. ¿Sí? Bien. Pero bueno, esto como para destacarlo, me parece que lo que plantea Caimari está bueno, por un lado, para ver la experiencia que se tiene cuando se hace un trabajo de investigación histórica en los archivos, ¿sí? Y por el otro lado, el tema ya de esos momentos para realizar un trabajo, ¿no? Esos momentos para poder realizar un trabajo. Primero, la búsqueda de fuentes. Segundo, lo que tiene que ver con el análisis de esa fuente. Y tercero, la escritura. Obvio de que antes de la búsqueda de fuentes, yo lo que tengo que hacer es plantearme, bueno, cuál es mi área de interés, qué tema me interesa, dentro del tema que me interesa plantear una pregunta, una problemática, leer sobre lo que se escribió sobre eso para hacer un estado de la cuestión, ¿se entiende? O si no, voy a ir visitando los archivos sin mucho sentido, ¿no? Sin una brújula. Voy a un archivo porque voy, ¿sí? Bien. Bueno, también lo que plantea Caimari tiene que ver con los inconvenientes a la hora, digamos, de hacer esa recolección, ¿no? Que decíamos de la fuente. Ella plantea, por un lado, esta relación de los guardianes del archivo, dice ella, ¿no? Cómo la gente, ella plantea su experiencia, ¿no? En un archivo de la policía, ¿no? Ella plantea esa experiencia. Pero bueno, esto también, salvo en los archivos institucionales,
el archivo general de la provincia, el archivo general de la nación, salvo en esos archivos, instituciones que son archivos, donde obviamente lo que te van a pedir es que te pongas, si vas a mirar cosas escritas, que te pongas guantes, ¿no? Te dan unos guantes ahí, te dan toda una serie, ¿no? de un protocolo que es para cuidar justamente las fuentes, ¿sí? Justamente eso. Más allá de eso, no están ahí como guardianes de la fuente. Guardianes de la fuente es justamente cuando no te lo quieren prestar o cuando están, ¿sí? Cuando están ahí al lado tuyo mientras vos estás viendo la fuente. Y eso se ve mucho en donde hay fuentes, pero no son archivos. Y explico lo que quiero decir. Por ejemplo, a mí me tocó hace mucho, más tiempo todavía atrás, había sido, creo que el 2004 o el 2003, estaba haciendo una investigación que tenía que ver con la muerte en la reducción de los indios quilmes acá, ¿no? Entonces, obviamente, tuve que ir me sale la iglesia, no es la iglesia, tampoco es parroquia. No, la que está acá en Quilmes, como que... Bueno, La catedral. la catedral, no me salía. Tuve que ir a la catedral de Quilmes, porque ahí tienen una serie de archivos que, ¿no? que da cuenta hasta de la época, ¿sí? Y yo tenía que ver una fuente que tenía que ver justamente con entierros, ¿sí? En 1618, 1620. Y tienen esos archivos, pero no es un archivo. Entonces, mientras yo primero que me hicieron un súper interrogante, ¿no? Porque bueno, ir a una iglesia para hacer una investigación que tenga que ver con los indios, ya le empieza a hacer ruido. Bueno, ¿qué vas a investigar? ¿Cómo lo trataba la iglesia a los indios? Bueno. Entonces tuve que darte una explicación con respecto a eso. Y una vez que tuve ahí el acceso al archivo, tenía una persona que estaba al lado mío mirándome, ¿sí? Mientras yo giraba la hojita, anotaba, pues en esos tiempos no había ni celulares, yo la verdad que no tenía cámara de foto como para sacar fotos a los archivos y irme rápido, pero no, tenía una persona ahí, y para peor, ese mismo 4x4, esa persona, una mujer muy grande, ¿sí? Se ve que era, yo soy poco religioso, pero se ve que era la persona que escuchaba los problemas existenciales de otras. Entonces a veces yo estaba sentado ahí copiando y al lado iba otra persona que no sé si se confesaba, creo que no, porque no era el cura. Pero bueno, es en una situación, mientras me miraba a mí, a ver si yo no sé, no me robaba un pedazo de hoja o no dañaba una hoja. ¿Sí? A eso refieren. Acá Caimari habla del tema de cómo tiene como que entrarle, ¿no? por el lado bueno para que quien está a cargo del archivo afloje un poco, ¿no? y termine cediendo algunos documentos. Bien. Le marcaron También, sí. le marcaron desde la catedral. ¿Cómo? Vendría a ser que le marcaron la cancha, tenía una persona que le estaba haciendo presión por las No, dudas. claro, sí, no, pero aparte, suponete, al no ser una institución, el día y el horario te lo ponen ellos y capaz que te dicen, bueno, vení el martes a las 9 de la mañana y vas el martes a las 9 de la mañana y te decían, no, mira, la verdad que hoy no va a poder ser, y era bajar la cabeza. No lo ibas a mandar a donde se imaginan porque, chau, no podía tener acceso a ese material. ¿Se comprende? Aparecen este tipo de guardianes, ¿sí? También lo que destaca de ese trabajo heurístico que muchas veces, respecto a lo que se busca y lo que no se encuentra, ¿no? A veces uno dice, bueno, voy a este archivo, y esto también lo tenemos que tener en cuenta, la paciencia. A veces uno va a un archivo y termina encontrando muy poco lo que va a buscar. Pero no porque no se lo quieren dar, porque termina encontrando muy poco, a veces por la búsqueda que emplea uno, o a veces porque el archivo no cuenta con la fuente que uno piensa que tiene. ¿Sí? O uno dice, tiene esta fuente, seguro que me va a reservar, está la fuente, la empieza a mirar, la empieza a leer y se da cuenta de que mucho no le aporta lo que uno está investigando. ¿Sí? Esto sucede también.
y está bueno para saberlo. Y después respecto a lo que se encuentra sin buscar, esto también sucede. A veces uno va a un archivo por casualidad, ¿sí? O va al archivo buscando algo y no lo encuentra, y después empieza a mirar y dice, a ver, ¿me traes este documento? Que sí termina encontrando algo. Esto es lo que le pasó a alguien que nosotros vamos a analizar más adelante, pero seguro que lo habrán leído o escuchado, al famoso historiador italiano Carlo Ginzburg. Carlos Ginzburg, ¿sí? Y estoy hablando del queso y los gusanos, ¿no? Como obra elemental de él, ¿no? Él no fue a buscar el juicio que le hicieron a Menocchio, la Inquisición y la tortura con el maravilloso libro que va a sacar después. Él estaba buscando otra cosa y encima ese juicio de la Inquisición la encontró en una capilla recontra humilde, marginal en Italia, no lo encontró en el archivo del arzobispado de no sé qué. Y nada, y el tipo encontró esa fuente que no la estaba buscando, pero se deslumbró y comenzó a hacer eso. Y otra persona, otra historiadora local, también que tiene libros maravillosos y que nosotros vamos a leer alguno de ellos, que María Bier, en El mundo de Dorotea, que nosotros lo vamos a ver acá también, ella contó de que, por ejemplo, está hecho en base a un diario íntimo de una mujer danesa, ¿no? que vivió en Tandil alrededor del 1850, ¿no? En la época de la línea de frontera y demás. Y ella, eso lo encontró en Dinamarca, haciendo un estudio en Dinamarca, encontró eso, ¿no? Y lo encontró de casualidad, en realidad ella no estaba buscando eso, estaba buscando otra cosa y encontró ese diario íntimo, lo escaneó todo, se lo llevó a su casa, no hizo nada durante 10 años, con eso sabía que lo tenía ahí, y después hizo la investigación, después se dedicó a investigarlo, ¿no? Pero encontró esa fuente, son fuentes que a veces por los intereses que tiene cada uno de nosotros, ¿sí? Puede llamar la atención, bien, puede llamar la atención. Bueno, y ella, por ejemplo, lo que cuenta es que dentro de esa fuente que ella no buscaba, ¿no? Y sin querer la encuentra, están estas fichas, ¿no? Están estas fichas de delitos y demás, ¿no? Que está esta ficha de la policía, esto es una fuente, por ejemplo, que trabaja ella, que obvio, para tener esto vos tenés como que sacarle el jugo, tiene varias fuentes, ¿no? Pero son estas fichas de la policía, ¿no? Que pone, bueno, subrayan, acá los policías tienen esta ficha y subrayan lo que ellos ven, ¿no? Meditación del delito, se ve que sí, de que el tipo meditó el delito. Claramente se trata de un problema, se trata de una violencia de género, claramente, ¿no? Se ve que es una violencia de género en el hogar, ¿no? Se trata de un homicida, ¿no? que mata a una mujer, uno supone que la esposa, ¿no? Dice, también está marcado actos preparatorios del delito, es decir, como que el tipo planificó todo esto, no solamente la mató, no fue una discusión que se agarraron, no, sino que planificó todo esto, lo meditó, ¿no? Modo ejecución, bueno, acá no pusieron nada, y acá pone instrumentos usados, cuchillo de cocina. Evidentemente la apuñaló. Y fíjense en el estado, ¿no? Estado en el momento del delito. Físico, embriaguez, pasional, moral. Y subrayó pasional. Y esto, a fines del siglo XIX y principio del siglo XX en la Argentina, el delito, los homicidios de pareja, de hombres hacia sus mujeres, se encuadraban en crimen pasional porque terminaban siendo liberados. ¿Sí? Terminaban siendo liberados. Esto de que las pasiones llevó y entonces no fue, más allá que acá ponen meditado, supuestamente cuando un crimen, en esos tiempos, supuestamente cuando un crimen es pasional, se sostenía de que el crimen no era meditado, de que la persona era movilizada por las pasiones, por lo que sentía en ese momento, que puede ser un estado de furia, un estado, ¿no? Y eso, y sobre todo el hombre sobre la mujer, ¿no? Una sociedad completamente patriarcal, ¿no? Ante la ley, digo, ¿no? Ante la misma ley.
Entonces, bueno, estos puntos, estos datos que brindan acá, es lo que a ella le llama la atención de esa fuente y lo que le permite, junto con otras fuentes más, ¿no? Poder llevar adelante investigaciones con respecto al delito y demás, ¿no? Pero bueno, esto también es muy interesante, esto que está acá, para cruzarlo con algo breve que menciona Mark Bloch, ¿sí? Y que retoma después el italiano Gisburg, que dice que la historia es, para usar la feliz expresión de Simian, conocimiento por huellas. Es decir, el historiador solo podrá conocer del pasado partiendo de lo que el pasado ha dejado caer de sí. Este límite debe obligar a sacar el máximo provecho de estas huellas. ¿Cuáles son las huellas acá? Y estos datos que vienen dando, que son muy escuetos, que son muy fragmentarios, ¿sí? Pero que nosotros tenemos que valernos de estas huellas, de estas cositas, como para poder llevar adelante un trabajo de investigación histórica, ¿sí? Bien, bueno. Yo creo que hasta aquí dejo de compartir.